Bueno, bien, ¿ya todos están viendo esta pantalla? A ver, estoy acá. Espero que tengo dos alumnos. Ahí está. Listo. Bueno, perfecto. En la clase de hoy, para ya cerrar el análisis del estado de flujo de efectivo, vamos a ver de qué manera se elabora el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. Para ello, tenemos que recordar algunos conceptos previos que ya vimos en el ajuste por inflación, para luego poder abordar la elaboración del estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. En primer lugar, recordemos que la resolución 539 del año 2018 de la FAPSE establece la obligación de presentar estados contables ajustados cuyo cierre haya ocurrido a partir del 1 de julio de 2018 inclusive. Por lo tanto, no deben reexpresarse los estados contables cuyo cierre haya ocurrido hasta el 30 de junio de 2018. Por lo tanto, todos los estados contables cerrados hasta el 30 de junio 2018 no se ajustan por inflación. Los estados contables que se van a ajustar por inflación son aquellos que cierran a partir del 1 de julio 2018. Es decir que, habida cuenta de las fechas que estamos analizando, la FAPSE ya implementó o estableció la obligación de presentar estados contables ajustados por inflación. Por lo tanto, tenemos que repasar algunos conceptos que son importantes, ya que todos los estados contables básicos se van a presentar ajustados por inflación, es decir, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Los 4 estados contables básicos y obligatorios se presentan ajustados por inflación. Primero recordemos lo que son rubros monetarios y no monetarios. Los rubros monetarios son los que experimentan una pérdida en su poder adquisitivo por su exposición a la inflación. El típico ejemplo es el dinero en efectivo. Si nosotros mantenemos dinero en efectivo expuesto durante un periodo inflacionario, ese dinero sufre una pérdida en su poder adquisitivo. Si bien nominalmente tenemos el mismo dinero, pero ese dinero sufre una pérdida en su poder adquisitivo. Entonces, este dinero en efectivo forma parte de los rubros llamados monetarios. Y luego tenemos los rubros no monetarios, que son aquellos rubros que no experimentan una pérdida por exposición a la inflación. Por ejemplo, el caso de las mercaderías. Las mercaderías incrementan su valor durante un periodo inflacionario. Eso lo podemos ver cuando nosotros queremos comprar productos en el supermercado, en una tienda, y podemos ver que justamente en un periodo inflacionario estos productos incrementan su valor, es decir que son bienes que se defienden ante la inflación y por lo tanto no experimentan una pérdida por exposición a la inflación.
Desde el punto de vista contable, veamos cuáles son los rubros monetarios a efectos de poder abordar el ajuste por inflación de acuerdo a la metodología establecida en la resolución técnica número 6. Las cuentas contables que forman parte de los rubros monetarios son caja, fondo fijo, caja chica, cuentas bancarias, créditos por ventas en moneda nacional, otros créditos en moneda nacional, deudas en moneda nacional, anticipos a proveedores que no fijan precio y anticipos de clientes que no fijan precio. Estos son algunos ejemplos de cuentas contables que forman parte de los rubros monetarios. Justamente estas cuentas contables representan partidas que sufren una pérdida en su poder adquisitivo por el efecto de la inflación. Y luego tenemos las cuentas contables que forman parte de los rubros no monetarios. Estos son algunos ejemplos. Moneda extranjera, todo tipo de inversiones, inversiones en acciones, en títulos públicos, créditos por ventas en moneda extranjera, otros créditos en moneda extranjera, créditos en especie, bienes de cambio, bienes de uso, propiedades de inversión, activos biológicos, activos intangibles, deudas en moneda extranjera, anticipos a proveedores que fijan precio, anticipos de clientes que fijan precio, y ojo con lo que tenemos acá. Las cuentas del patrimonio neto forman parte de los rubros no monetarios. Es decir, la cuenta capital, ajuste de capital, aportes irrevocables, reserva legal, reserva estatutaria, reserva facultativa, resultados no asignados. Todas las cuentas del patrimonio neto son cuentas contables que forman parte de los rubros no monetarios. Y por último también tengan en cuenta lo siguiente, las cuentas del estado de resultados. Todas las cuentas del estado de resultados son cuentas contables que forman parte de los rubros no monetarios. Por ejemplo, ventas, costo de ventas, gastos, intereses ganados, intereses perdidos, impuesto a las ganancias, etc. Entonces, aquí estamos en presencia de cuentas contables que forman parte de los rubros no monetarios porque son o representan bienes que se defienden ante la inflación. Es decir, que ante un incremento en el nivel general de precios, estos bienes incrementan su valor, se defienden ante la inflación. ¿Estamos? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Estamos repasando conceptos que ustedes ya vieron en Contabilidad 2. Recordemos también que tenemos dos métodos de cálculo para la determinación del RECPAM. El método directo, es decir, que se ajustan los rubros monetarios para determinar el RECPAM generado por los rubros monetarios, y el método indirecto, en el cual se ajustan los rubros no monetarios para determinar el RECPAM generado por los rubros monetarios. ¿Se acuerdan lo que era el método directo y el método indirecto de ajuste por inflación? Sí, ¿Ustedes vieron profesor. algunos prácticos? Sí, discúlpame, sí. Sí, nos acordamos. Bien. Ustedes justamente vieron algunos prácticos en los cuales pudieron ver
la elaboración del método directo y del método indirecto, y que el RECPAM calculado por el método directo debe ser exactamente igual al RECPAM calculado por el método indirecto. ¿Sí? En el método indirecto trabajamos o ajustamos las partidas no monetarias, y en el método directo ajustamos las partidas monetarias. Recordemos que para practicar el ajuste por inflación hay que utilizar un coeficiente de reexpresión que surge del cociente entre el índice de la fecha de cierre y el índice de la fecha de origen. Y el índice que se va a emplear para ajustar estados contables es la combinación del índice del precio al consumidor, IPC, con el índice de precios internos al por mayor publicado por la FAPSE. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los efectos de los rubros monetarios y no monetarios en la determinación del RECPAM? Esto es muy importante y esto es pregunta de examen, y muchas veces los alumnos se equivocan al responder esta pregunta. Recordemos lo siguiente: los rubros monetarios son los rubros que generan el RECPAM, y los rubros no monetarios no generan RECPAM. Muchas veces surge la confusión de que, como ajustamos los rubros no monetarios en el método indirecto, se piensa que el rubro no monetario es el que genera el RECPAM. Pero no es así. Ese es un método indirecto de cálculo del RECPAM, ajustando un rubro no monetario. Pero los rubros que realmente generan el RECPAM son los rubros monetarios. Cuando nosotros ajustamos un rubro no monetario a través del método indirecto, estamos calculando un RECPAM generado por el rubro monetario. Entonces, tengan presente esto: los rubros monetarios son los que generan el RECPAM, y los rubros no monetarios no generan RECPAM. Los activos monetarios generan un RECPAM negativo. Es el ejemplo que yo les di en relación al dinero en efectivo expuesto durante un periodo inflacionario. Si nosotros tenemos 1.000 pesos expuestos a un periodo inflacionario del 30%, al cierre de ese periodo seguimos teniendo los 1.000 pesos nominalmente, pero esos 1.000 pesos han sufrido una pérdida en su poder adquisitivo del 30%, en este ejemplo equivalente a 300 pesos. Entonces, eso genera un RECPAM negativo. Si mantenemos pasivos monetarios, eso genera un RECPAM positivo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una deuda monetaria de 1.000 pesos que está expuesta a un periodo inflacionario del 30%, al cierre del periodo, la deuda nominalmente tiene el mismo valor, 1.000 pesos, pero ese pasivo monetario se ha licuado por la inflación. Eso genera una ganancia o un RECPAM positivo por exposición a la inflación. Porque si bien nosotros tenemos que cancelar los 1.000 pesos de ese pasivo monetario, pero el sacrificio financiero por cancelar esos 1.000 pesos al cierre de ese periodo, ese sacrificio es inferior que cancelar ese pasivo al inicio del periodo inflacionario. Justamente se generó una licuación de un pasivo monetario, lo cual genera un RECPAM positivo. Entonces, por lo tanto, los activos no monetarios no generan RECPAM, y los pasivos no monetarios tampoco generan el RECPAM. ¿Está claro este cuadro? Este cuadro es muy importante, porque es la base conceptual del ajuste por inflación en cuanto a los efectos. ¿Está claro el tema? Profe, la última parte puede volver a repetir. ¿La de los activos no monetarios? Sí. Justamente los activos no monetarios y pasivos no monetarios son rubros no monetarios.
y por lo tanto no generan RECPAM. Por ejemplo, un activo no monetario, mercaderías, maquinarias, rodados, moneda extranjera, y pasivos no monetarios no generan RECPAM. Por ejemplo, un pasivo en moneda extranjera o un anticipo de clientes que fija precio. ¿Está claro el tema? Profe, o sea que los activos y los pasivos no monetarios están incluidos dentro de los rubros no monetarios, ¿no? Exactamente. Justamente en el cuadro tenemos monetarios y no monetarios. Monetarios generan RECPAM, no monetarios no generan RECPAM. Dentro de los monetarios tenemos activos monetarios que generan un RECPAM negativo y pasivos monetarios que generan un RECPAM positivo. Y de los no monetarios tenemos activos no monetarios y pasivos no monetarios. Y ninguno genera RECPAM. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Bueno, profe. bien. ¿Cuál es la pauta para elaborar el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación? Primero, lo que vamos a hacer es analizar el efecto del RECPAM en las causas de la variación del efectivo y equivalente de efectivo. Es decir, ¿cuál es el efecto que tiene el RECPAM en la variación del efectivo y equivalente de efectivo? Otra cosa que hay que tener en cuenta, punto 2, es ajustar por inflación en moneda de cierre de ejercicio el efectivo existente al inicio del ejercicio expuesto en el sector variación del efectivo y equivalente de efectivo. Ya después lo vamos a ver con un ejemplo práctico, pero les adelanto. Ustedes recuerden que en el estado de flujo de efectivo, en su estructura, el primer sector es variación del efectivo y equivalente de efectivo. Allí tenemos efectivo y equivalente de efectivo al inicio y al cierre. Entonces, el efectivo y el equivalente de efectivo al inicio debe ajustarse por inflación al cierre. Eso es lo que dice el punto 2. Punto 3. Ajustar por inflación en moneda de cierre de ejercicio los flujos de efectivo que se exponen dentro del sector causas de la variación del efectivo y equivalente de efectivo. Esto es muy importante, ya por supuesto lo vamos a ver con un ejercicio práctico. Los flujos de efectivo se exponen ajustados por inflación. Por ejemplo, nosotros hemos realizado la cobranza de una venta en el mes de diciembre 2020, perdón, en el mes de febrero 2020. Y estamos cerrando a diciembre de 2020. Entonces, esa cobranza de una venta que se produjo en febrero de 2020, esa entrada de efectivo debe ajustarse por inflación al mes de diciembre de 2020. ¿Está claro? Entonces, todos los flujos de cobranzas y pagos se ajustan por inflación al cierre. Otro ejemplo. Pagamos mercaderías en el mes de junio de 2020 por un importe de 100.000 pesos. Estamos cerrando a diciembre de 2020. Entonces, esos 100.000 deben ajustarse por inflación al mes de diciembre de 2020. ¿Está claro? Esto, en cierta medida, ha sido criticado por parte de la doctrina porque el estado de flujo de efectivo estaría exponiendo flujos ajustados por inflación a la fecha de cierre del ejercicio y no estaría exponiendo el flujo real histórico. Justamente al ajustar los flujos a la fecha de cierre del ejercicio, eso nos obliga a determinar y a analizar cuál es el efecto que tiene ese RECPAM
en las causas de la variación del efectivo y equivalente de efectivo, porque justamente el estado de flujo de efectivo se presenta ajustado por inflación, porque en primer lugar ajustamos el efectivo al inicio del ejercicio en el sector variación del efectivo, y luego en las causas de la variación vamos a ajustar los flujos de efectivo a la fecha de cierre del ejercicio. Ahora vamos a analizar en primer lugar cuál es el efecto que tiene el RECPAM en las causas de la variación del efectivo y equivalente de efectivo. Me preguntan acá, o sea que en este estado se hace ajustes por método directo. No entiendo la pregunta. ¿A qué te referís, Julián, de que se hace ajuste por el método directo? ¿Te refería al método directo de cálculo o al método directo de exposición? No entiendo bien la pregunta. No sé si me escuchó Julián. Si le aplicamos el coeficiente a las cuentas monetarias para calcular el RECPAM. En el estado de flujo de efectivo tenemos que aplicar el coeficiente a los flujos de cobranzas y pagos, no a todas las cuentas monetarias, porque hay cuentas monetarias como créditos por ventas que no representan efectivo y equivalente de efectivo. Acá solamente tenemos que aplicar el coeficiente a las cuentas que representan efectivo y equivalente de efectivo. Justamente, cuando se produce un flujo de cobranza o pago, a ese flujo se lo ajusta por inflación al cierre. No sé si está claro, Julián. ¿Sí? Las cuentas que tienen movimiento en la elaboración del estado de flujo de efectivo. O sea, acá me pregunta si se ajustan solamente las cuentas que tienen movimiento. Sí, o sea, se ajustan los flujos de cobranza y pagos. O sea, las causas de la variación del efectivo se ajustan a la fecha de cierre del ejercicio. Ya después lo vamos a ver con un ejemplo práctico. ¿Sí? Pero que por lo menos te quede esa idea conceptual por el momento. Bien. Bueno, comencemos primero a analizar cuál es el efecto del RECPAM en las causas de la variación del efectivo y equivalente de efectivo. Vamos a analizar dos casos. El primer caso, que se refiere a rubros monetarios que representan efectivo y equivalente de efectivo y que se encuentran expuestos durante un periodo inflacionario. Ejemplo, caja. Caja es un rubro monetario y que representa efectivo y equivalente de efectivo. Entonces, a continuación vamos a ver cuál es el efecto del RECPAM en este tipo de rubro. Y luego vamos a ver el efecto del RECPAM en los rubros monetarios que no representan efectivo y equivalente de efectivo y que se encuentran expuestos ante un periodo inflacionario. Pensemos el caso de créditos por ventas. Créditos por venta en moneda nacional es un rubro monetario, pero no representa efectivo y equivalente de efectivo. Pero ese rubro monetario genera un RECPAM. Entonces vamos a ver cuál es el efecto que tiene el RECPAM en ese tipo de rubro. Pero en primer lugar, analicemos los rubros monetarios que representan efectivo y equivalente de efectivo y que se encuentran expuestos durante un periodo inflacionario. Recordemos que el rubro monetario es el que genera el RECPAM. Vamos a ver el caso concreto de la caja, que es un rubro monetario que representa efectivo y equivalente de efectivo y que se encuentra expuesto durante un periodo inflacionario. Y al ser un rubro monetario, genera el RECPAM.
Quiero ver si tengo una pregunta aquí. ¿Alguien sabe si después sube la clase? Yo después subo la clase. A mí me mandan el link y luego yo subo la clase a la plataforma. De hecho, ya he subido la clase el jueves pasado y el martes pasado. ¿Sí? Así que yo me encargo de subir la clase una vez que a mí me mande la facultad el link de la clase. Así que no se hagan problema. Bueno, entonces les decía, caja es un rubro monetario que representa efectivo y equivalente de efectivo y que genera el RECPAM durante un periodo inflacionario. Entonces tenemos caja 20.000, activo 20.000 y el patrimonio neto compuesto por el capital 20.000, una inflación del 20% y durante el periodo no hubo ningún tipo de movimiento. Entonces vamos a proceder a calcular el RECPAM por el método indirecto. En el método indirecto ajustamos los rubros no monetarios. Si vemos acá, el rubro no monetario es capital. Entonces, 20.000 por 1,20, 24.000, RECPAM 4.000. Entonces, el asiento contable sería RECPAM, ajuste de capital. Estamos ajustando el rubro no monetario para calcular el RECPAM generado por la caja, en este caso. Entonces, exponemos ahora el estado de situación patrimonial, ajustado por inflación, caja 20.000, capital 20.000, ajuste de capital 4.000, y resultado del ejercicio, una pérdida de 4.000. ¿Cómo se origina esta pérdida de 4.000? Estado de resultados, RECPAM 4.000. Esos 4.000 representan el RECPAM generado por la caja, es decir, por haber mantenido dinero en efectivo expuesto durante un periodo inflacionario. Si calculamos el RECPAM por el método directo, tomamos la cuenta caja, es decir, trabajamos con el rubro monetario, valor de origen 20.000, coeficiente 1,20, valor ajustado 24.000, RECPAM 4.000. El cálculo del RECPAM por el método directo se realiza a efectos de poder corroborar la exactitud del cálculo por el método indirecto. Esto no significa que vamos a registrar un ajuste de caja por 4.000 negativo, sino que sirve como una especie de comprobación. Y siempre el RECPAM calculado por el método indirecto es exactamente igual al RECPAM calculado por el método directo. Bien, ahora vamos a elaborar el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. Y ojo acá, efectivo al inicio del ejercicio, es lo que yo les decía recién. Hay que ajustar por inflación el efectivo al inicio del ejercicio. El efectivo nominal al inicio era igual a 20.000, pero si lo ajustamos por inflación al cierre, 20.000 por 1,20, tenemos 24.000. Efectivo al cierre, 20.000, disminución del efectivo, 4.000. Entonces, fíjense que acá, al haber realizado el ajuste por inflación, a ver, espera un momentito. Perdón. Les decía que al ajustar el efectivo al inicio del ejercicio y llevarlo a 24.000, eso genera una disminución del efectivo de 4.000. ¿Cómo explicamos nosotros esa disminución del efectivo de 4.000? Justamente por el RECPAM generado por la caja. Entonces, el RECPAM de 4.000, que representa la pérdida en el poder adquisitivo de la caja, me está explicando esta disminución del efectivo.
Les hago una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿El RECPAM del efectivo y equivalente de efectivo impacta en el estado de flujo de efectivo cuando el RECPAM corresponde a la caja? Sí, exactamente. Ok. Bien. Entonces, cuando hacemos referencia a un rubro monetario, como la caja, que representa efectivo y equivalente de efectivo, el RECPAM de ese rubro representa una causa de la variación del efectivo. Justamente porque es un movimiento simultáneo del sector efectivo y equivalente de efectivo y del sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que el RECPAM de los rubros monetarios que representan efectivo y equivalente de efectivo y que se encuentran expuestos durante un periodo inflacionario, ese RECPAM representa una causa de la variación del efectivo y equivalente de efectivo. Entonces, cuando hacemos referencia a rubros monetarios que representan efectivo y equivalente de efectivo, y que justamente esos rubros generan el RECPAM, entonces ese RECPAM representa una causa de la variación del efectivo. ¿Está claro el tema hasta acá o no? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Veamos un segundo caso. Rubros monetarios que no representan efectivo y equivalente de efectivo y que se encuentran expuestos durante un periodo inflacionario. En este caso vamos a ver un caso de otros créditos. Otros créditos monetarios es un rubro monetario que genera el RECPAM, pero no representa efectivo y equivalente de efectivo. Veamos qué sucede. Al inicio tenemos 20.000 de otros créditos y capital 20.000. Inflación del periodo 20%, no hubo movimientos. Entonces, ajustamos los rubros no monetarios, en este caso capital, como en el caso anterior, 20.000 por 1, 20, 24.000. Registramos RECPAM, ajuste de capital 4.000. Y luego exponemos el estado de situación patrimonial ajustado por inflación. Otros créditos 20.000, capital 20.000, ajuste de capital 4.000, resultado del ejercicio menos 4.000. ¿Cómo se origina este resultado del ejercicio? Por una pérdida de 4.000 pesos. Justamente por el RECPAM generado por el rubro otros créditos. Es decir, es una cuenta monetaria de 20.000 pesos expuesta a un periodo inflacionario del 20%. Entonces sufrió una pérdida en su poder adquisitivo equivalente a 4.000. Entonces, ese RECPAM negativo es el RECPAM generado por otros créditos. Y justamente al tratarse de un activo monetario, genera un RECPAM negativo. Ahora vamos a elaborar el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. Y fíjense, no hay efectivo al inicio, no hay efectivo al cierre, porque el único rubro era otros créditos, y otros créditos no representa efectivo ni equivalente de efectivo. Y por lo tanto, el RECPAM que teníamos acá no impacta en el estado de flujo de efectivo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Este RECPAM de 4.000
generado por un rubro monetario que no representa efectivo y equivalente de efectivo. ¿Qué opinan? ¿Tiene algún tipo de impacto en el estado de flujo de efectivo? Exactamente, no tiene ningún tipo de impacto. Justamente, ese RECPAM impacta en el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Impacta en el estado de resultados e impacta en otros activos corrientes, pero no está impactando en este sector. Entonces la conclusión sería la siguiente, que el RECPAM de los rubros monetarios que no representan efectivo y equivalente de efectivo y que se encuentran expuestos durante un periodo inflacionario, no representa una causa de la variación del efectivo o lo equivalente de efectivo. ¿Está claro el tema? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, a ver, repasemos las dos conclusiones. Primero, los rubros monetarios que representan efectivo y equivalente de efectivo y que se encuentran expuestos en un periodo inflacionario, como el caso de la caja, que es un rubro monetario y que representa efectivo y equivalente de efectivo y que genera el RECPAM generado por la caja impacta dentro del estado de flujo de efectivo, representa una causa de la variación del efectivo y equivalente de efectivo. Y el otro caso es cuando estamos en presencia de rubros monetarios, pero que no representan efectivo y equivalente de efectivo, como vimos en el ejemplo de otros créditos. Si bien otros créditos generan un RECPAM, pero es un rubro monetario que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Ese RECPAM, generado por el rubro no monetario que no representa efectivo y equivalente de efectivo, ese RECPAM no representa una causa de la variación del efectivo y por lo tanto no tiene ningún tipo de impacto dentro del estado de flujo de efectivo. ¿Está claro? Bien. Entonces, esto es muy importante a efectos de elaborar el estado de flujo de efectivo. Saber el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. Porque tenemos que discriminar el RECPAM generado por los rubros monetarios que representan efectivo y equivalente de efectivo y del RECPAM generado por rubros monetarios pero que no representan efectivo y equivalente de efectivo. Bueno, aquí vamos a ver este ejercicio para elaborar el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. Ya tenemos acá los estados contables ajustados por inflación, es decir, en este caso un ejemplo al 31 de diciembre de 2019, comparativo con el ejercicio anterior al 31 de diciembre de 2018. Todo esto que están viendo acá está expresado en moneda constante, es decir, está expresado en moneda de fecha de cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2019. Este es el estado de resultados ajustado por inflación. De hecho, acá ustedes ya tienen dentro del resultado por exposición a inflación el RECPAM generado por pasivos y activos. Por activo es negativo, por pasivo es positivo. Acá tienen la composición. Fíjense, RECPAM generado por activos, caja y dobles por ventas, y RECPAM generado por pasivos, proveedores. Le hago una pregunta.
todavía no hemos elaborado el estado de flujo de efectivo. De estas cuentas que generan RECPAM, ¿cuál creen ustedes que va a impactar en el estado de flujo de efectivo? Habida cuenta de este cuadro. El de la cuenta caja. Bien, exactamente. Es decir, el único RECPAM que va a impactar en el estado de flujo efectivo es el de la cuenta caja por un importe negativo de 98.875,02. Este RECPAM de deudores por ventas no impacta en el estado de flujo efectivo, como así tampoco el RECPAM positivo de proveedores. Entonces, si bien nosotros tenemos un total de RECPAM de 95.975,02 negativo, el único RECPAM de este total que va a impactar en el estado de flujo efectivo es este RECPAM negativo de 98.875,02. Entonces, ustedes ya están viendo acá una base conceptual muy importante. Por ello, ustedes pueden observar que es muy, pero muy importante calcular el RECPAM por el método directo, porque justamente poder diferenciar el RECPAM generado por activos monetarios y el RECPAM generado por pasivos monetarios, esto lo podemos hacer si calculamos el RECPAM por el método directo. Entonces, una primera conclusión que podríamos tener es la siguiente, que para elaborar el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación, es de fundamental importancia calcular el RECPAM por el método directo. Por supuesto hay que hacer los dos cálculos del RECPAM, por el método indirecto y el directo. Pero si nosotros hacemos el RECPAM por el método indirecto y no hacemos el RECPAM por el método directo, va a ser imposible elaborar el estado de flujo efectivo ajustado por inflación, porque justamente nosotros necesitamos esta información. Diferenciar en primer lugar lo que es el RECPAM generado por activos del RECPAM generado por pasivos. Y dentro del RECPAM generado por activos tenemos que diferenciar el RECPAM de la caja de las otras cuentas. Entonces es de fundamental importancia este cuadro. Y ya después lo vamos a utilizar en este ejercicio. Pero ya ustedes están viendo conceptualmente la importancia que tiene calcular el RECPAM por el método directo. Bueno, acá tenemos el anexo de costos y el anexo de gastos. Todo esto ya en moneda de cierre del ejercicio, es decir, en moneda ajustada por inflación. Bueno, y fíjense esta planilla. Esta planilla es extremadamente importante para calcular el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. Ahora les explico qué significa esto. Para elaborar el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación, aquí se ha trabajado con el método de cálculo directo de las causas de la variación. Recordemos que teníamos un método de cálculo directo de las causas de la variación del efectivo y un método de cálculo indirecto. El método de cálculo directo implicaba calcular las causas de la variación trabajando con las cuentas que representan efectivo. Y en el método de cálculo indirecto calculábamos las causas de la variación trabajando con las cuentas que no representan efectivo y equivalente de efectivo. Recordemos que en el método de cálculo indirecto, por ejemplo, para calcular las ventas cobradas, hacíamos ventas devengadas menos saldo final de créditos por ventas más saldo inicial de créditos por ventas. ¿Sí? Bueno, para elaborar el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación, lo más conveniente es trabajar con el método de cálculo directo, es decir, trabajar con las cuentas que representan efectivo y equivalente de efectivo. En este caso, ¿qué se hizo?
tomar la cuenta caja, que es la única cuenta de este balance que representa efectivo y equivalente de efectivo. Entonces se han filtrado los movimientos de la caja con su fecha de asiento contable. Analizamos el periodo al cual pertenece ese asiento contable. Fíjense acá, hay que tener mucho cuidado en esto. El asiento de apertura tiene fecha 1 de enero de 2019, porque el ejercicio inicia el 1 de enero de 2019. Pero la columna periodo me está indicando el periodo de origen de las partidas de ese asiento de apertura. Y el periodo de origen de esas partidas es diciembre de 2018. Es decir, ese asiento de apertura tiene como moneda de origen diciembre de 2018, no es enero de 2019. ¿Por qué utilizo esta columna periodo? Porque esta columna periodo va a ser la base para calcular el coeficiente. Porque este coeficiente se calcula por el cociente entre el índice de la fecha de cierre y el índice de la fecha de origen. Y en este caso vamos a tomar como índice de origen el índice diciembre de 2018. Este índice que tienen acá ustedes, 182, 43, 24, es de febrero de 2019. Y así sucesivamente. Entonces, la columna periodo me sirve para poder determinar el índice de origen y con ello calcular el coeficiente. ¿Me siguen hasta acá o no? Ya les sigo explicando la otra parte de la planilla, pero quiero que quede claro hasta acá si venimos bien. Profe, ¿Está o sea que claro? la fecha que sale es la que se registró en el asiento. Es decir, en el caso del asiento de apertura, el asiento tiene fecha 1 de enero de 2019. Esa es la fecha del asiento contable. Pero el periodo de origen de esas partidas no es enero de 2019, es diciembre de 2018, porque todas las cuentas de este asiento de apertura provienen del mes de diciembre de 2018. Cuando hacemos la refundición de cuentas, estamos trayendo asientos y cuentas, estamos trayendo cuentas, mejor dicho, cuya fecha de origen es diciembre de 2018. ¿Está claro o no? Gracias, profe. Sí, ahora la entendí más. Ah, bien. Bueno, después, ¿qué tenemos? Los movimientos del debe y el haber de la caja. Es un mayor contable. Asiento de apertura, 2.700, un aporte de propietario, un movimiento en el debe por 20.000. Compra de muebles y útiles genera un movimiento en el haber. Las compras de abril generan un movimiento en el haber. Las ventas generan un movimiento en el debe, y así sucesivamente. La columna importe es la diferencia entre debe y haber. 2.700 menos 0, 2.700, 120.000 menos 0, 120.000, 0 menos 35, menos 35.000, etc. Es debe menos haber, importe. Importe ajustado es igual a importe por coeficiente. 2.700 por 1,50, 4.050, 120.000 por 1,48, 177.600 con 0,3, etc. Y RECPAM es igual a la diferencia entre importe menos importe ajustado. 2.700 menos 4.050 menos 1.350. 120.000 menos 177.600 con 0,3 menos 57.600 con 0,3. ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué, profesor? ¿No es la diferencia entre lo ajustado y el importe? Sí, pero acá hay que hacer al revés, porque estamos trabajando con rubro monetario. Ah, Si yo tengo 2.700 expuesto en inflación del 50%, me genera un RECPAM negativo de 1.350. Acá tengo que hacerlo al revés. ¿Me seguís?
Deme un ejemplo, profesor, por ejemplo, con la compra de mueble y útil. Bueno, como acá hubo una salida de efectivo, eso genera un ajuste positivo. O sea, tengo 35.000 por 1,48, al haber una salida de efectivo, eso genera un ajuste en un RECPAM positivo. En cambio, aporte de propietarios, hay una entrada de efectivo y eso genera un ajuste negativo, porque ingresa el efectivo en febrero y queda expuesto a una inflación hasta diciembre. Cuando hay una entrada de efectivo, hay más efectivo expuesto y por lo tanto genera un ajuste negativo. Y cuando hay una salida de efectivo, hay menos efectivo expuesto y genera un ajuste positivo. ¿Está claro? Ah, está claro, profesor. Gracias. Bien. Y por último, en la columna concepto de efectivo, lo que se hace es codificar los movimientos para poder elaborar el estado de flujo de efectivo, como lo vimos en el método directo. Entonces, por ejemplo, asiento de apertura lo llamamos saldo inicial, aporte de propietario, aporte de propietarios, compra de muebles y útiles, compra de bienes de uso. O sea, codificamos de acuerdo a los rubros que vamos a utilizar en el estado de flujo de efectivo. ¿Me siguen? ¿Está claro hasta acá o no esto? Sí, profe. Cobros y pagos, vamos, depende de eso. Exactamente, pero respetando la denominación del estado de flujo de efectivo, para poder luego ya obtener los totales de cada movimiento y poder luego exponerlos en el cuerpo del estado de flujo de efectivo. ¿Está bien? Entonces, yo le voy a dar un trabajito ahora de 10 minutos. Fíjense, yo tengo aporte de propietarios, suma de importe. Estos son los importes históricos. ¿Sí? Por ejemplo, aporte de propietario 120.000, que es el que está acá en esta columna, 120.000. Cobro de intereses, 5.000. Acá tenemos cobro de intereses, 5.000. Cobros por ventas, 895.000. Ay, perdón. Trabajo siempre con esta columna de histórico. ¿Por qué? Porque tenemos 325.000, perdón que me está tapando el cuadrito, 325.000 más 400.000 y más 170.000. ¿Me siguen la idea o no? ¿De dónde surgen estos montos? Surgen de la columna importe. ¿Me siguen? Estamos totalizando cada uno de estos conceptos de efectivo. Yo lo que les voy a pedir ahora es que ustedes me calculen acá la suma del importe ajustado y la suma del RECPAM. A ver cuánto les da. De cada uno de estos. Aporte de propietarios, cobro de intereses, cobro por ventas, que me totalicen. ¿Me entienden la consigna o no? Tiene que trabajar con esta columna, importe ajustado, y esta columna RECPAM. Y me tienen que sacar los totales de cada una de estas líneas. ¿Me siguen? Bueno, les doy 10 minutos. A ver, voy a ajustar un poquito una fila acá, le dan 2 segunditos. A ver si puedo. A ver, esperen, denme un minutito nada más. Dejo de compartir. Ya les muestro la pantalla de nuevo. Quiero ajustar acá una...
¿Ahí la ven? Bien. Bien. Entonces, ya ven acá la pantalla, ¿no es cierto? Entonces le pido por favor, ay, perdón. Ay, a ver, disculpa, tapé 2 segunditos. Disculpe. Ahí está. Entonces, ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces les pido ahora que me calculen la suma de importe ajustado y la suma de RECPAM. Es decir, trabajen, como les decía, con esta columna y esta. Y después chequeamos los totales. ¿Sí? Son las 7:01. ¿Les parece 10 minutitos? A las 7:10.
yo en la plataforma les subí el ejercicio con la solución. Ustedes van a ver el ejercicio ya con la solución hecha. Pero les pido por favor que ahora no vean la solución y traten de hacerlo por su cuenta. Profe, ¿Sí? ¿puede poner la filmina anterior un ratito? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Está? Gracias. Ah, Sí, perdón, tengo que gracias. dejarlo ahí. Bueno. No, está bien, ya pude copiarlo a los otros. Está bien, está bien, profe. Ah, bueno. Se lo dejo ahí entonces. Bien. ¿Listo o le falta todavía?
Bueno, ¿quieren que lo revisemos? O esperamos un poco. Les doy unos minutos más, o como ustedes quieran. A ver. Chequen un poco los números y si no les coincide, les pido por favor que después copien lo que van a ver en pantalla, porque esto le va a servir como base luego para exponer el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. En aporte de propietarios, fíjense, 177.600,03, creo que tienen acá. Vayamos por lo más sencillo, cobro de intereses y pago de intereses 3.500. Y bueno, y después tienen acá cobro por venta 1.088.000, 51.800 negativo, compra de bienes de uso. Fíjense, 35.000, menos 35.000, menos 51.800,01. ¿Sí? Entonces, acá tienen el importe entonces, suma de importe ajustado y suma de RECPAM. Fíjense lo siguiente, esta suma de RECPAM es igual a menos 98.875,02. ¿Les suena ese número? ¿Lo vimos en algún lado? En caja era, ¿no, profe? En el RECPAN de caja. Exactamente. Vamos acá un poquito, a ver. Aquí justamente. El RECPAN de la caja exactamente es menos 98.875,02. Entonces, al ajustar los flujos de efectivo, el RECPAN del efectivo me da exactamente menos 98.875,02. ¿Sí? Entonces, fíjense que tiene sentido esto. Bien. ¿Quieren copiar estos importes? Copien profe. porque... Bueno, porque paso un ratito rápido, ya vuelvo, porque después, bueno, tenemos que ver la exposición del estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. Les doy unos minutitos y copian.
Bien. ¿Listo? Yo sí, profe, no sé si a alguien le falta. Bueno, si a alguien le falta, me Espere, manda un profesor, chat. espere. ¿Cómo? Espere un ratito. Ah, bueno. Listo, profe, listo. Bueno, entonces tengan los numeritos a mano porque luego lo van a necesitar para elaborar el estado de flujo de efectivo. Bueno, vayamos ahora a la exposición del estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. Y la interpretación número 2 de la FAPSE es la que regula la exposición del estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. En el método directo, la interpretación 2 de la FAPSE plantea dos alternativas. Y en el método indirecto, también la interpretación 2 de la FAPSE plantea dos alternativas. Vamos a comenzar primero con el método directo. Alternativa 1. El RECPAM generado por el efectivo y el equivalente de efectivo se expone en una sección independiente, luego de las actividades operativas de inversión y de financiación, denominada resultado financiero y por tenencia generado por el efectivo y sus equivalentes. Entonces, la alternativa 1 es el RECPAM generado por el efectivo y equivalente de efectivo. En este ejercicio, el importe negativo de 98.875,02 se expone en una sección independiente, luego de la actividad de operativa de inversión y de financiación. Y la alternativa 2 es el RECPAM generado por el efectivo. El equivalente de efectivo se expone en la sección de actividades operativas. Entonces, esas son las dos alternativas. Entonces, ahora les planteo lo siguiente, que con los datos que ustedes ya obtuvieron de la planilla que vimos recién, ustedes ahora elaboren el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación, alternativa 1. En esa alternativa 1, fíjense aquí abajo, tenemos resultados financieros y por tenencia generados por el RECPAM del efectivo y equivalente de efectivo. Esto está en una sección independiente, luego de las actividades operativas de inversión y de financiación. ¿Me siguen o no en la idea? Entonces, ese RECPAM se pone acá, ustedes van a colocar acá, menos 98.875,02. Y eso va en una sección independiente, luego de las actividades operativas de inversión y de financiación. Entonces les planteo ahora que ustedes coloquen los cobros por venta, bienes y servicios, pago a proveedores, y fíjense si les dan los 5.650. Otra cuestión importante, efectivo al inicio no es 2.700. Perdón, a ver, el histórico era 2.700. Sino que lo ajustamos a ese efectivo al inicio histórico, lo ajustamos al cierre y exponemos como efectivo al inicio 4.050. Efectivo al cierre 9.700, que es el que surge ya de los estados contables al cierre, por lo tanto tenemos un aumento neto del efectivo de 5.650. Entonces ustedes ahora, con los datos que ya tienen, elaboren el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación y sumando actividades operativas de inversión, de financiación y RECPAM, les tiene que dar un aumento neto del efectivo de 5.650. Entonces le doy ese trabajito. En 5 minutos lo revisamos.
Bien, ¿listo? Bueno, ¿lo revisamos? A ver cómo les va. Fíjense que tiene cobros por ventas de bienes y servicios, 1.088.750. Justamente esto viene de acá. Y van trasladando todos estos saldos de suma de importe ajustado, lo trasladan al estado de flujo de efectivo. Entonces fíjense que el RECPAN del efectivo y equivalente de efectivo se expone en esta alternativa 1 en una sección aparte de las actividades operativas de inversión y de financiación. ¿Me siguen? Sí, ¿Está profesor. claro el tema? ¿Sí? Sí, profe. Y sí. Que Bien. tenemos que trasladar el importe ajustado a los correspondientes ítems, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Y tengan Bien. cuidado con este RECPAN, que en la alternativa 1 va en un sector aparte. En cambio, en la alternativa 2, yo ya se los muestro acá, es lo mismo, pero el RECPAN del efectivo equivalente de efectivo se expone dentro de las actividades operativas. Es la única diferencia entre la alternativa 1 y la alternativa 2 del método directo. ¿Me siguen? ¿Puede repetir lo último, profesor? Sí. Que la única diferencia entre la alternativa 1 y la alternativa 2 del método directo es que en la alternativa 2 el RECPAN del efectivo y equivalente de efectivo se expone dentro de las actividades operativas. No se expone en una sección aparte luego de actividades operativas de inversión y de financiación, sino que va dentro de actividades operativas. ¿Ve? Acá tienen 98, 8, 75,02 negativo. En cambio acá lo teníamos en una sección por aparte. ¿Me siguen? Entonces, en la alternativa 2 se incluye dentro de actividades operativas. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora veamos el método indirecto de acuerdo a la interpretación 2 de la FAPSE. También tenemos dos alternativas. Alternativa 1.
la totalidad, en primer lugar, la totalidad del RECPAM se expone como un ajuste específico al resultado ordinario del ejercicio para poder arribar al flujo neto de efectivo generado por o utilizado en actividades operativas. Y luego, el RECPAM del efectivo y equivalente de efectivo se expone en una sección independiente, luego de las actividades operativas de inversión y financiación denominada resultado financiero y por tenencia generado por el efectivo y sus equivalentes. A ver, recordemos que en el método indirecto nosotros partimos del resultado del ejercicio. Ese resultado del ejercicio ya tiene el impacto del RECPAM total, tanto generado por activos monetarios como generado por pasivos monetarios. Entonces, en el punto 1, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice que tenemos que hacer un ajuste de ese RECPAM. Si el RECPAM, por ejemplo, era negativo, el RECPAM total era negativo, hacemos un ajuste positivo por el total. Y viceversa. Y luego, ¿qué hacemos en el punto 2? A ese RECPAM generado por el efectivo y el equivalente de efectivo se expone en una sección independiente. Luego de las actividades operativas de inversión y de financiación. Veamos hasta acá la alternativa 1 y después vemos la alternativa 2. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para exponer el método indirecto? De acuerdo a lo que establece la interpretación 2 de la FAPSE. Tenemos que primero realizar esta planilla, donde tenemos en cada rubro, ventas, costo de venta, gastos operativos, tenemos una columna de vengado, percibido y diferencia. Entonces las ventas de vengada, según el estado de resultados, son iguales a 1.295.750, pero percibidas 1.088.750. La diferencia entre 1.088 y 1.295 es 207.000 negativo. Costo de venta más gastos operativos de vengado menos 1.174.925, percibido 1.111.525. Diferencia 63.400. Amortizaciones de uso de vengado, este importe percibido 0, diferencia 212.180. Esta columna de diferencia justamente nos va a servir a nosotros para realizar los ajustes posteriores a nuestro punto de partida. Entonces, ¿qué hacemos concretamente? Partimos del resultado del ejercicio antes de intereses e impuestos a las ganancias. En este caso, un importe negativo de 187.330,02. Le sumamos la depreciación de bienes de uso 212.180. ¿Por qué? Porque tenemos acá un ajuste positivo en la amortización de bienes de uso 212.180. Ajuste de ventas, menos 207.000. ¿Por qué? Menos 207.000. Ajuste del costo de venta y gastos, 63.400. ¿Por qué? 63.400. Respetan los signos que tienen ustedes en esta columna. Luego tenemos pago de interés y cobro de intereses, porque como estamos partiendo del resultado antes de intereses e impuestos, entonces el pago de intereses y cobro de intereses se colocan por aparte, 3.500 y 5.000. ¿Sí? Entonces acá se coloca directamente percibido 3.500 y 5.000. Ajuste del RECPAM 95.975,02. Es decir, el RECPAM era negativo por 95.975,02. Entonces, hacemos un ajuste positivo de 95.975,02 para luego exponer el RECPAM del efectivo y equivalente de efectivo por menos 98.875,02. Es decir, acá hacemos un ajuste por el total del RECPAM, como el RECPAM era negativo, entonces
ajustamos el total, 95.975,02, recordemos un poquito acá, a ver. Fíjense, el RECPAN era negativo, 95.975,02. Entonces hacemos un ajuste positivo, y luego exponemos directamente acá, en una línea por aparte, luego de actividades operativas de inversiones de financiación, exponemos el RECPAN de la caja, 98.875,02. Y de esta forma elaboramos la alternativa 1 del método indirecto de acuerdo a la interpretación 2 de la FAPSE. ¿Me siguen hasta acá o no? Es un poquito más complicado el método indirecto. ¿Me siguen? A ver, ya me fijo en el chat. Bien. Y veamos cómo sería la alternativa 2. ¿Qué es la alternativa 2? El RECPAN no generado por el efectivo y el equivalente de efectivo se expone como un ajuste específico del resultado ordinario del ejercicio para poder arribar al flujo neto de efectivo generado por o utilizado en las actividades operativas. Lo veamos acá directamente y va a quedar más claro. Fíjense, partimos de lo mismo que recién, 187.330,02, hacemos todos los ajustes, pero en la línea del RECPAN, dentro de las actividades operativas, vamos a colocar ajuste del RECPAN no generado por el efectivo y equivalente de efectivo. Menos 2.900. ¿Por qué menos 2.900? Acá va a quedar más claro. Fíjense lo siguiente. El RECPAN no generado por el efectivo y equivalente de efectivo es el RECPAN de deudores por ventas, negativo menos 179.500, y proveedores, positivo 182.400. Si ustedes restan 182.400 positivo menos 179.500 negativo, le va a dar una diferencia positiva de 2.900. Esos 2.900 representan el RECPAN no generado por el efectivo y equivalente de efectivo. Ese importe positivo de 2.900. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Como era un importe positivo, le restamos, hacemos un ajuste negativo de 2.900, de tal manera que, como este resultado parte del RECPAN total, o sea, está influido por el RECPAN total, al hacer un ajuste negativo de 2.900, estamos contrarrestando los 2.900 positivos del RECPAN total. Por lo tanto, nos quedaría el RECPAN generado por el efectivo y equivalente de efectivo. Y fíjense que ya el estado de flujo de efectivo por el método indirecto nos da bien. ¿Me siguen o no en el ejemplo? Profesor, deudores por venta, ¿y Sí. cuál era el otro que ajustábamos? Proveedores. Proveedores. Claro. ¿Por qué hemos tenido ajuste positivo? Porque tenemos a cobrar, digamos, un activo de 179.500 y... No. A ver, disculpame que te interrumpa. No tenés nada para cobrar. Acá tenemos un RECPAN generado por proveedores positivo de 182.400 y un RECPAN negativo de deudores por venta de 179.500.
182.500, ¿sí? Si vos haces 182.400 menos 179.500, eso te da 2.900 positivo. ¿Me seguís hasta acá o no? Sí, de De RECPAM. De esos dos, de proveedor y de horas por venta. RECPAM es positivo. Ese RECPAM positivo de 2.900 fue generado por dos partidas que no representan efectivo y equivalente de efectivo. ¿Me seguí o no? Sí, Entonces, para contrarrestar ese efecto, ajustamos acá menos 2.900. ¿Me seguís? sí, profe. ¿Sí? Entonces, es lo que dice acá justamente. Lo leamos de nuevo. El RECPAM no generado por el efectivo y equivalente de efectivo se expone como un ajuste específico al resultado ordinario del ejercicio para poder arribar al flujo neto de efectivo generado por o utilizado en las actividades operativas. Es decir que ese ajuste específico se realiza dentro de las actividades operativas. ¿Me siguen? Tiene sus complicaciones el método indirecto, pero esa sería la forma. Bien. Bueno, para ir cerrando, conclusiones. Recordemos que hay que ajustar en moneda de cierre de ejercicio el efectivo existente al inicio del ejercicio expuesto en el sector variación del efectivo y equivalente de efectivo. Es decir, el efectivo al inicio se expresa al cierre. En el sector variación del efectivo y equivalente de efectivo. ¿Sí? Es lo que vimos recién acá, cuando teníamos 2.700 como efectivo, digamos, en moneda histórica, y lo ajustamos por inflación al cierre, tenemos 4.050. Entonces, es el efectivo al inicio expresado al cierre. Ajustar por inflación en moneda de cierre de ejercicio los flujos de efectivo que se exponen dentro del sector causa de la variación del efectivo y equivalente de efectivo. Justamente eso es lo que hicimos acá. Al calcularla con un importe ajustado, tomamos importe por coeficiente y todos los flujos se ajustaron por inflación. ¿Estamos? Es decir, por ejemplo, compra de muebles y útiles, ese flujo de 35.000 se ajustó por inflación. Entonces, todos los flujos de cobranzas y pagos se ajustan por inflación al cierre, como hicimos acá en esta planilla. Analizar el efecto del RECPAM en las causas de la variación del efectivo y equivalente de efectivo. Y justamente el RECPAM de los rubros monetarios que no representan efectivo y equivalente de efectivo no constituye una causa de la variación del efectivo y equivalente de efectivo. Mientras que el RECPAM de los rubros monetarios que representan efectivo y equivalente de efectivo representa una causa de la variación del efectivo y equivalente de efectivo. Es lo que vimos en el ejercicio. Cuando teníamos un RECPAM de otros créditos, ese RECPAM no impactaba en el estado de flujo de efectivo. Mientras que acá, en este caso, cuando teníamos un RECPAM de caja, ese RECPAM sí impacta en el estado de flujo de efectivo. Y el método directo de cálculo del RECPAM permite la obtención del RECPAM obtenido por el efectivo y equivalente de efectivo. Es lo que les muestra en esta planilla, justamente, que al tener esta discriminación, nosotros ya sabemos cuál es el RECPAM que va a impactar en el estado de flujo de efectivo. Y acá es el RECPAM de la caja. Bueno, listo. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Profe, ¿en la práctica usas cualquiera de las alternativas entonces? Bueno, yo creo que en las comisiones de los trabajos prácticos no tienen ustedes un ejercicio de
de estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. Yo se los di acá como material de teoría, y también lo pueden ver a este tema en mi libro de estado de flujo de efectivo que publiqué este año, que justamente ahí se aborda todo el tema de la problemática del estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. En el examen generalmente se pide el estado de flujo de efectivo por el método indirecto y el indirecto. No te vamos a pedir un estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. Van a ver lo que han visto en práctica, básicamente. Eso es lo que le vamos a tomar. Pero yo se los di a ustedes a este tema del estado de flujo de efectivo ajustado por inflación porque tienen que saberlo y forma parte de la técnica que tienen que aplicar ustedes al momento de presentar estados contables ajustados por inflación. En la práctica, o sea, en la vida profesional, los contadores, ¿qué hacen, profe? Hay que trabajar con el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. No se puede presentar estado de flujo de efectivo histórico. Hay que presentarlo ajustado por inflación. Y de las alternativas se elige la que... Sí, la interpretación 2 de la FAPSE brinda esas alternativas. Para los entes sin fines de lucro, es obligatorio presentar el estado de flujo de efectivo por el método directo. Es decir, los entes sin fines de lucro no pueden presentar el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Están obligados a presentar el estado de flujo de efectivo por el método directo. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, ya cuando me manden la grabación de esta clase, yo la voy a subir a la plataforma. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Y bueno, ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Así que bueno, chicos, hasta luego, chao. Chao, profe.